A veces, muchos de ustedes no se pueden conectar, entonces creo que es más fácil que revisen la grabación posteriormente. Bien, sustentabilidad. Bueno, el concepto de sustentabilidad es, como platicábamos ayer, eh, integrar la edificación al medio y aprovechar los recursos con los que contamos de manera racional y teniendo en cuenta que se puedan reintegrar o regenerar, que generemos el menor impacto posible y que a la larga nosotros podamos integrarnos a el medio físico con la intención de que nuestro edificio y nuestro proyecto sirva para más generaciones sin detrimento de eh, de los recursos con los que cuenta. Hay varias normativas para esto. Está la Ley General de Equilibrio Ecológico, la Ley General de Protección al Ambiente, ¿sí? Pero más que nada hay una norma mexicana de edificación sustentable que es en la que nos podemos basar más para determinar que nuestros proyectos se encaminen hacia una sustentabilidad efectiva y por lo tanto se integren con el medio y aprovechen los recursos de manera racional. Esta norma es la NMX AA 164 SCFI 2013. Las normas, el último número generalmente es el año de promulgación, se promulgó en el 2013, y de ahí para acá ha tenido un par de enmiendas, pero realmente se ha mantenido de forma íntegra. ¿Sí? Esta norma nos establece o nos da una guía sobre los criterios y requerimientos ambientales mínimos que debe encontrarse en una edificación para contribuir a la mitigación de impacto ambiental, una edificación sustentable, haciendo uso y aprovechamiento de los recursos sin descuidar el aspecto social que debe tener la edificación. En nuestro caso, que nosotros estamos trabajando como APOU, no solamente nos vamos a basar en la parte administrativa, también debemos tomar en cuenta que ciertos criterios de proyecto, o sea, no el proyecto per se, ¿sí? Sino los criterios básicos que van a darnos como resultado un edificio sustentable, tenemos que observarlos y compararlos de tal manera que logremos hacer una propuesta bien esquematizada para que cuando lleguen los profesionistas que van a terminar de desarrollar los proyectos, sean capaces de continuar con el esquema que nosotros planteamos, que ustedes plantean, ajá, e integrarse en ese esquema de planificación ambiental, de sustentabilidad. ¿Cuáles o qué cosas hacen un edificio sustentable? Bueno, para empezar, en lo que veíamos durante el curso presencial, nosotros en el trazo de un fraccionamiento, dependiendo si es de interés medio, de interés residencial, social o campestre, lo primero que debemos tomar en cuenta es la superficie permeable, la superficie que va a dejar pasar la infiltración hacia el subsuelo. Las áreas verdes, las áreas de donación, las áreas en las que se va a integrar el espacio con el medio físico y que vamos a dejar para una futura generación. ¿Sí? Ahora, ya entrando particularmente en la superficie de cada lote, debemos tomar en cuenta también restricciones de desplante. No porque tenga un lote de 120 metros o de 60 metros, que son los más pequeños, voy a lograr o voy a hacer que el lote, perdón, lo voy a poder ocupar completamente, cerrando por completo cualquier este, posible infiltración en mi terreno. No, debo dejar también espacios de permeabilidad, espacios de iluminación y espacios en los que yo también voy a modular el crecimiento vertical de este proyecto para no impactar negativamente. ¿Cuál sería el impacto de una construcción
vertical de una construcción de 2 o 3 o 4 niveles, a veces la gente hace. Al estar tan juntos los lotes, si yo construyo un edificio de 3 niveles, la sombra que voy a proyectar sobre las construcciones vecinas va a impedir que, que estas obtengan una iluminación adecuada, ¿sí? Claramente también debo tomar en cuenta que yo debo proyectar de acuerdo a las necesidades de mi cliente, pero también tomar en cuenta las necesidades del entorno o la afectación hacia el entorno. Por eso se ponen alturas máximas en los planes de desarrollo, para que esa modulación no se vea alterada. Ahora, también hay que tomar en cuenta que muchas veces no es culpa propiamente del constructor. También es culpa de los terrenos circundantes, porque ellos mismos son los que muchas veces no dejan los espacios de iluminación. Por ejemplo, aquí en su casa, ¿sí? Yo estoy modificando la construcción y estoy ampliando, ajá, y construí la torre del tinaco justo donde tiene menor resistencia al agua. Sin embargo, da la casualidad que con la construcción del vecino está pegada a mi barda, cuando tenemos terrenos más o menos de unos, ¿qué será? 10 metros de frente, ajá, por 25 creo que tiene de fondo, y él decidió pegar su construcción a mi terreno. Por lo tanto, cuando yo levanto la construcción, pues claramente se ensombrece su casa. Sí, me comentó muy amablemente, oye, vecino, es que pues ahora ya me tapaste el sol, ¿no? Le digo, lo siento mucho, pero pues es que el proyecto va de esta manera y precisamente para que mi casa esté soleada, ajá, tenía que estar así. Tu casa está mal proyectada. Bueno, ya, total, no me metí en complicaciones, pero suele suceder ese tipo de complicaciones, ajá, debido a la verticalización de las construcciones. Pero yo estoy cumpliendo con la norma, no me estoy pasando los niveles, no estoy pasando los espacios, dejé mis áreas permeables al frente, dejé mis áreas permeables en el medio, incluso esta ventana que se ve aquí es un patio interior que tiene el proyecto precisamente para ganar iluminación en toda la casa, ¿no? Es una manera distinta de manejarse, que yo cumplo con la norma ambiental, obviamente en mi propio proyecto y en los proyectos en los que me toca trabajar, ¿sí? Ahora, también establece criterios de habitabilidad y de viabilidad e integración en el entorno urbano. ¿Sobre qué van estos criterios? Principalmente imagen urbana, ¿sí? Principalmente dimensiones y proporciones de habitáculos, dimensiones y proporciones de los terrenos, orientación de los mismos. O sea, es una norma muy técnica, pero que nos va a apoyar mucho y nos va a ayudar en el sentido de que cuando estemos desarrollando nuestros proyectos, va a ser más sencillo tomar en cuenta estos consejos y vamos a facilitarles y a proporcionarles una mejor calidad de vida a los usuarios. ¿Sí? ¿Dónde se puede aplicar esta norma mexicana? Bueno, para empezar, es una norma de aplicación voluntaria. Como no es un reglamento o un código, la norma, digamos, si tú te quieres certificar, la puedes aplicar. Si quieres hacer la construcción de manera tradicional, no es necesario aplicarla, pero digo, si no la aplicas tampoco te va a incurrir en algún tipo de, este, ¿cómo se llama? Sanción, ¿sí? Aplica las edificaciones y obras exteriores individuales o en conjunto, sobre todo, de edificios nuevas o existentes, sobre uno o varios predios, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bueno, supervisar, más bien, hacer que tengas los criterios necesarios para que tu proyecto tenga una viabilidad y una habitabilidad suficientemente confortable para el usuario. Esto no se logra, digamos, nada más siguiendo las normas o los criterios que establece esta norma. Debe de estar acompañado de un proceso de diseño arquitectónico y de una integración.
¿Por qué es importante leerla? Supongamos que ustedes se involucran en un proceso autoconstructivo, ¿sí? Y no tienen una orientación profesional adecuada. Se pueden dirigir a esta norma y esta norma les va a dar criterios para poder aplicar en su proyecto de autoconstrucción que les garanticen la viabilidad, factibilidad y habitabilidad del predio. También para eso está hecha, no tanto es para los profesionistas, porque obviamente uno como arquitecto, la mayoría de los criterios que tiene esta norma son cosas que uno aprende durante el desarrollo profesional o durante la carrera universitaria, ¿sí? Pero no está de más mantener la aplicación de ellos para generar y garantizar la sustentabilidad de los elementos, ¿sí? Ahora, ¿a qué tipo de elementos se aplica esta norma? ¿O cómo nos va a ayudar? Bueno, nos va a ayudar en el ahorro energético, nos va a ayudar en el consumo responsable de agua, nos va a ayudar en, perdón, en el manejo de residuos y materiales, nos va a ayudar en la proporción de desplante en el suelo, ajá, nos va a dar una eficiencia térmica, nos va a dar una empatía ambiental, uh-huh, y nos va a acercar a darle un mejor servicio al cliente, ¿sí? Obviamente, lo primero que establece la norma es el cumplimiento de la normatividad legal en el territorio en el que se va a desplantar. La norma es de aplicación nacional, pero cada municipio y cada estado tienen su normatividad urbana, ¿sí? Como comentábamos en una sesión anterior, hay un código nacional de vivienda, hay el reglamento de construcción de la Ciudad de México, está el libro quinto, que es el que nosotros utilizamos, y el libro 18, el libro quinto y su reglamento. Sin embargo, si ustedes van a Puebla, Puebla es curiosa porque Puebla, la ciudad, tiene un reglamento de imagen urbana, que es un librito como de unas 30, 40 cuartillas, ¿sí? Pero de imagen urbana. De cuestiones técnicas y de reglamentación son pocas. Una vez que uno se acerca al ayuntamiento a empezar a tramitar este tipo de licencias, es cuando se da cuenta que, pues, ahora te pido el 50% de área permeable, ahora te pido ventanas de tal tipo, ahora te pido no sé qué. O sea, cuestiones, ok, pero la memoria de cálculo y todo, pues nada más tiene que venir firmada. En Puebla también no necesitas acreditarte como perito, simplemente con tener una cédula profesional expedida por el Estado de Puebla o su respectivo apostillamiento, uh-huh, tú puedes firmar los planos. Es una cosa bien curiosa, ¿no? Porque debería darse mayor rigidez a este tipo de licencias, ¿sí? Y obviamente también para apostillarte la licencia te hacen tomar un curso, te hacen hacer un mini examen que eso te certifica o le da validez a tu cédula. Por ejemplo, mi cédula es de la Ciudad de México, ajá, y le da validez a tu cédula en el estado. Lo mismo haces en Pachuca, haces un trámite y ya te dan una, eh, pues como otro tipo de licencia, algún día se las enseñaré, que te garantiza o te autoriza para que tú puedas desarrollarte en el estado de Hidalgo, en la profesión de arquitecto, ¿sí? Entonces son cuestiones que hay que ver, ¿sí? Pero bueno, regresando a la norma, tiene o su propósito es generar una tendencia de balance entre diferentes componentes y fases de sustentabilidad, ¿sí? Sobre todo en los procesos constructivos, ¿sí? Eh, eh, no es una norma inflexible, es una norma que tiene cierto grado de flexibilidad a la hora de la aplicación, pero que siempre recalca el seguimiento de las normatividades locales, ¿sí? Ahora, los temas en los que se organiza esta norma, ¿sí? Es suelo, energía, agua, materiales y residuos y calidad ambiental y responsabilidad social, ¿sí? Ahora, cada uno de estos tiene su apartado particular. Lo referente a suelo habla de optimizar el aprovechamiento del área interurbana, ajá, y vincularla con el entorno natural, priorizando el desarrollo de zonas consolidadas o de núcleos protourbanos, ajá, fomentando la mezcla de usos. A la mezcla de usos no quiere decir que yo tengo una industria junto a una habitación y enfrente un parque, sino que
bien definido dentro del núcleo urbano, lo veíamos en algún momento, ¿sí? Las distintas proporciones que debe tener cada uno de ellos para que puedas generar una interacción agradable y normal en el núcleo urbano, en la ciudad, ¿sí? Porque si de repente dejamos o usamos excesivamente algunas partes de la ciudad para determinados usos de suelo, vamos a caer en el conflicto que las personas que habiten el municipio tendrán que desplazarse o moverse fuera del mismo para suplir ciertas necesidades, necesidad de trabajo, necesidad de consumo, necesidad de entretenimiento, necesidad de recreación, ajá. Y lo vemos tanto en la Ciudad de México como en los municipios circundantes o en nuestro propio municipio, ¿sí? Simplemente hacer un análisis que tal vez el 50% de la fuerza de trabajo o de la población económicamente activa, ocupada del municipio de Chimalhuacán, tiene que salir fuera del mismo para poder llevar a cabo sus labores, sus actividades laborales, ¿sí? ¿Por qué? Porque se preponderó el uso habitacional de tal manera que no se dejó espacios para áreas industriales o áreas que pudiesen proporcionar cierto grado de actividad laboral que diera abasto a la fuerza de trabajo que tiene el municipio. Y no es un municipio exclusivo, ¿no? Lo vemos aquí en Texcoco, un poco en Atenco y en menor grado en Chiconcuac o en mayor grado en Chicoloapan, ¿sí? Hay gente que vive en Texcoco y trabaja en Naucalpan, o trabaja en Santa Fe, o trabaja pues simplemente en la Ciudad de México y tiene que trasladarse o hacer recorridos de horas para llegar a sus oficinas o sus centros laborales. ¿Sí? Esta norma establece que debemos preponderar en la relación y la interacción entre todos estos suelos, excluyendo el crecimiento o tratando de restringir el crecimiento hacia las partes externas, favoreciendo la verticalización, de manera que nos quedemos en núcleos urbanos compactos, ¿sí? De manera que tengamos la menor cantidad de impacto alrededor. Ahora, debemos tomar en cuenta que siempre debemos evitar construir o invadir sitios de reserva o que están prohibidos de alguna manera, ¿sí? También tenemos que reorientar la edificación hacia zonas dentro del el núcleo periurbano para que la ciudad no empiece a dispersarse y esto genere el crecimiento desmedido o la explosión urbana que vemos en muchas partes de nuestro país, no solo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, la zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de Monterrey, Tijuana y en el sureste en menor medida, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta que también esta norma desincentiva el uso excesivo del automóvil, logrando cómo, generando centros urbanos. Un buen ejemplo del logro de este tipo de normas es, por ejemplo, la ciudad de Querétaro. No sé si alguno de ustedes la conoce. La ciudad de Querétaro hace unos 20, 25 años, cuando yo estaba terminando la primaria, hicimos un recorrido por Querétaro y veíamos, porque nos llevaban los profesores y veíamos la arquitectura vernácula y todo lo demás, veíamos que Querétaro era una ciudad compacta, era una ciudad pequeña. Sin embargo, empezaron a llegar zonas industriales, pero también llegaron planeaciones de fraccionamientos corporativos, call centers, y empezó a llegar o empezó a planearse de tal manera que fue creciendo paulatinamente y fue creciendo concordantemente. Querétaro es una ciudad en la que ustedes pueden moverse en bicicleta o en transporte público o en automóvil con recorridos relativamente cortos. Pachuca más o menos se define de la misma manera, aunque la parte habitacional sí quedó en otro municipio que se llama Mineral de la Reforma, creció hacia esa parte, pero la parte industrial que maneja Pachuca sí quedó compacta. Pachuca sí hicieron algunos
distribuidores viales para recorrer la ciudad de forma más rápida. Su sistema de transporte es más o menos efectivo, sí, pero regresando a la parte de Querétaro, Querétaro sí ha logrado aprovechar su crecimiento modularmente y no explotar de manera descontrolada. Ya ha logrado crecer de 200,000 habitantes que tenía en 1997 a casi 1 millón de personas o 2 millones de personas, no sé, la última vez que fui, en 2019-2020, ¿correcto? Entonces, sí ha logrado mantener ese crecimiento paulatino, conservando su herencia cultural, porque el centro es un centro colonial muy bonito, ajá, y desarrollando en la periferia las partes modernas con los fraccionamientos y las grandes plazas comerciales. Hay unas plazas comerciales bellísimas en Querétaro, enormes. Querétaro es una ciudad bonita para vivir. Yo les recomendaría que cuando terminen la universidad, de ser posible, traten de buscar trabajo fuera. No se concentren en la Ciudad de México porque ya estás demasiado saturada, pero hay ciudades periurbanas que son de fácil comunicación y que les pueden ofrecer una mejor oferta de trabajo, ¿no? Querétaro, Puebla, Pachuca, y Cuernavaca son 4 ciudades que les pueden ofrecer muy buen desarrollo profesional. Sí, aquí ya somos muchos y la verdad me roban el trabajo, así es de que, escucha, sexy. ¿Sí? Ahora también debemos evitar, o más bien la norma especifica evitar dentro de lo posible el deterioro del ecosistema por erosión, contaminación del suelo o pérdida de permeabilidad. ¿Sí? Erosión. Bueno, eh, en el caso de una ciudad que esté como Chimalhuacán, en la falda de algún cerro, y nosotros empecemos a construir cada vez más arriba en la ladera de la montaña, vamos a provocar que la propia construcción erosione el suelo, de tal manera que sea propenso deslaves, de tal manera que sea propenso derrumbes, de tal manera que sea propenso, la movilidad se va a ir complicando y vamos a provocar que el ecosistema se deteriore. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la pérdida de permeabilidad, de nuevo regresamos a la ¿cómo se llama? Mantener dentro de lo posible la cuestión de las áreas permeables. Lo establecen los normas técnicas complementarias, lo establecen los parámetros propios del municipio. Cuando ustedes tramitan una licencia de construcción, lo primero que les dicen, bueno, ok, pero me tienes que dejar el 40% del predio de área permeable o de área libre. Ay, ¿cómo? Ya me estás quitando, si el predio es tan chiquito, ¿qué voy a hacer? Ahí es donde tiene que entrar la propuesta de diseño, pero se debe respetar ese espacio de permeabilidad para poder precisamente evitar lo que dice aquí, el deterioro del ecosistema por la erosión y falta de permeabilidad del suelo. Los efectos de calor del fenómeno de isla de calor urbano. No sé si se han fijado, pero obviamente cuando ustedes entran a un jardín, a un prado, la temperatura más o menos es agradable, no es fría, es más o menos templada. En cambio, cuando ustedes caminan en un estacionamiento que está totalmente asfaltado y sin ningún tipo de cubierta, sienten un calor abrasador. Y estamos hablando de que prácticamente los dos espacios pueden estar con una calle de diferencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? En las construcciones o en el desarrollo de las ciudades se genera algo que se llama isla de calor. Esto quiere decir que los materiales de los que está compuesto tanto el asfalto como el concreto, como prácticamente la mayoría de las construcciones, determinan que tienen una gran inercia térmica. Esto quiere decir que la iluminación del sol está también generando energía térmica y los materiales la absorben durante el día y la disipan durante la noche. Eso se llama inercia térmica, ¿sí? Pero es tanta la capacidad de absorción que la inercia térmica no alcanza a disipar todo ese calor que se ganó durante la incidencia de los rayos solares
Y lo que sucede es que al día siguiente, cuando empiezan a recibir de nuevo energía solar, vuelven a absorber toda esa energía y tardan en disiparla. ¿Sí? Entre más la absorben, más la disipan, se va generando que estos materiales todo el tiempo están generando calor, todo el tiempo están disipando calor, energía en forma de calor, ¿sí? Lo que comúnmente conocemos como isla de calor. Entonces, al hacer una superficie totalmente impermeable con un tipo de material que sea demasiado absorbente, concreto, asfalto, pétreo, baldosas, etcétera, lo que generamos es que va a aumentar la temperatura. La temperatura de la Ciudad de México varía hasta en 2 grados con la temperatura de algunos municipios conurbados, como por ejemplo Texcoco o Chicoloapan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen muchísimo más espacio libre que puede regular térmicamente los cambios de temperatura. La Ciudad de México no. Y entonces este efecto que se llama isla de calor es el que se genera en la mayoría de los núcleos urbanos. Lo pueden ver en Chimalhuacán, lo pueden ver en la misma universidad, ¿sí? Tenemos un estacionamiento para los profesores y alumnos enorme, muy grande, no sé, para 50 vehículos, pero ni un árbol, ni un árbol. Ujú. Entonces, claramente los vehículos, cuando uno, después del día de clases, llega y abre el vehículo, ¡fua! Sale un hornazo, ajá, que simplemente es inaguantable, ¿correcto? Entonces, eso se puede modular con qué, algo muy sencillo, colocar una hilera de árboles de raíces no agrestes, de follaje perenne o caducifolio, puede ser, porque en invierno necesitamos que haya más calor, ¿sí? Y que nos den la suficiente variación térmica para evitar la isla de calor. Sí, esto es importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, como les comento, yo tengo un patio interior, generalmente en los proyectos que trato de hacer, trato de modular de manera que haya un cambio de aire en cada uno de los espacios, de manera que evitemos hacer esto. Ahora, en cuanto a la materia energética, ¿sí? ¿Qué es lo que establece la norma? De nuevo, yo les recomendaría que la busquen, le den una leída. Son varias cuartillas, es una norma muy, muy específica, pero es importante que la tengan en cuenta para el desarrollo profesional, perdón, y les va a servir para toda la carrera y cuando salgan también, ¿sí? Garantizar el uso eficiente de la energía a través de la adopción de prácticas que reduzcan el consumo e introduzcan fuentes de energía renovable. Lo más comercial que ahorita están por todos lados promoviendo es esto, los paneles fotovoltaicos, ¿no? Te venden un kit para una vivienda de generación de energía fotovoltaica y que te vas a hacer autosuficiente energéticamente, vas a independizarte de la red general de CFE, en fin, una maravilla. Sin embargo, son sistemas híbridos. ¿Por qué? Porque tiene una eficiencia más o menos como del 90, entre 85 y 90%. Eso nos da un margen de un 15% que sí vas a estar dependiendo de la energía de la red eléctrica. Entonces hay que tomar en cuenta eso. O en su defecto, tener un sistema alternativo de generación de energía, eólico, hidráulico, o más bien, ¿cómo se llama? Una turbina hidráulica, en fin, cuestiones de esas que tú puedes apoyar. No puedes, por lo menos todavía no hay un sistema que te garantice independencia 100% energética. Ahora, este tipo de sistemas hay dos variantes. Una que es conectarte a la red eléctrica y estás inyectando generación de energía y cuando falle tu sistema estás consumiendo energía, o que tengas una sala de acumuladores para almacenar la energía y la puedas utilizar en el momento en el que no puedas hacer uso de estos. Ese es el tipo de sistema que es el más conveniente, el de los acumuladores, porque el otro, pues estás generando energía durante el día y la estás inyectando a la red, pero cuando realmente utilices la energía eléctrica, empiezas a consumir la energía de la red. Eh, Se escudan mucho en que
tú estás inyectando la energía que consumes. Sin embargo, no siempre inyectas toda la energía que vas a consumir durante, sobre todo los meses de otoño o invierno. ¿Correcto? Otro punto que marca la norma es reducir el consumo energético de las edificaciones por diseño y elección de equipos. De nuevo, el factor de diseño es muy importante. Hemos platicado varias veces con la coordinación, incluso él me parece que has eh, hecho hincapié en esto también en Toluca, que la carrera requiere materias de diseño, requiere más materias de diseño y más materias de criterios de diseño en los que podamos revisar los principios ordenadores, la proporción y todos los criterios de diseño arquitectónico o diseño urbano, de manera que ustedes no solamente se dediquen en la parte técnica, sino que también salgan con herramientas de diseño y que puedan aportar en este tipo de cosas. Difícilmente saldrán proyectando casas, pero sí proyectando una idea general de una casa que nada más podría estar apoyada por el cálculo de un ingeniero y dar una opción de habitabilidad a alguna persona. Lo mismo para los fraccionamientos o para los planeamientos, para la planeación urbana. En proyectos de diseño urbano, lo primero que uno que tiene que ver es la proporción y la escala. Primero la proporción en el cuerpo humano y luego la escala, macro, micro, pequeño o enorme. ¿Y cómo se va a relacionar el usuario con esa escala? Es muy sencillo, con el número de oro, ¿sí? Con el 0.618 o 1.618, tú puedes transportar la escala del cuerpo humano a kilómetros o a una escala nanométrica o a una escala de uso cotidiano, como puede ser una habitación o un estudio o una casa o un parque. De esa forma, con esa proporción de diseño, tú siempre vas a estar en concordancia y tu diseño siempre va a ser sensorialmente agradable. Ok, reducir el consumo energético en la operación de las edificaciones por eficiencia de equipos y luminarias. ¿Sí? Actualmente, obviamente, ya no usamos focos incandescentes. La mayoría de los focos ya son ahorradores o focos LED que tienen un consumo de entre los 12 y 15 watts por foco. Y esto nos ayuda porque la carga eléctrica es mucho menor, pero la iluminación sigue siendo de la misma intensidad. Los lúmenes siguen siendo los mismos o incluso mayores. Anteriormente calculábamos las instalaciones eléctricas con base en la carga eléctrica y bueno, ponemos un foco de 100 watts y a partir de eso. Ahora los focos son de 22, de 15 watts y te dan lúmenes de 100 watts. Lo que se te sigue impactando en el consumo energético son los aparatos. También ya cada vez los aparatos son eficientemente más, energéticamente más eficientes y te va consumiendo, abatiendo el consumo energético. Pero tú tienes que tomar en cuenta eso. Si vas a tener aires acondicionados, mini splits o otro tipo de, perdón, u otro tipo de elementos que van a climatizar artificialmente un espacio, tenemos que tomar en cuenta cuál es el consumo y qué tanto me conviene colocar uno de esos sistemas o hacer una climatización por sistemas pasivos y ahorrar energía. Eso también es uso eficiente de de la energía. Ahora, otro, obligar al uso de productos certificados. ¿Cuáles son los productos certificados? Pues básicamente todos. El concreto o el cemento está certificado. Los cables eléctricos están certificados. Las luminarias están certificadas. Las losetas traen certificación. Prácticamente todo. ¿Qué es lo que no está certificado? El tabique, el tabicón, ajá, la grava y la arena. Pero ¿cómo puedes acercarte a una certificación? Bueno, checando que los agregados sean de buena calidad, que la arena sea de arena gris o arena azul, que le llaman, ¿sí? Que tenga cierto grado de grumos, que la grava sea de 3/4, ¿sí? Con eso puedes generar un concreto certificado. Y fijarte siempre en los materiales que compras que tengan certificación. Cada uno trae una certificación ISO 9001 o una certificación LEED, que es Leadership Energy
Enhancement Design o algo así. Después lo vamos a ver más adelante. Pero es una certificación, sobre todo en los cables eléctricos y en las luminarias, que te va a dar que el edificio sea un edificio de consumo moderado y de consumo, este, se me fue la palabra, que sea eficiente energético, ¿sí? Y de nuevo, la utilización de energías renovables. Ahora, en cuanto a la materia de agua, tenemos poco tiempo, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y recuerden que hoy es la última sesión con ustedes y que el lunes me van a tener que entregar el resumen. Ahorita voy a subirlo a la plataforma, o no recuerdo si ya lo subí, con fecha de entrega de lunes del resumen de esta semana. Por favor, sean lo más específicos que puedan y no se queden nada más con lo que les di en el video. Recuerden que les estoy dando la opción de buscar la normatividad en línea para que puedan leerla y puedan enriquecer sus ensayos, ¿de acuerdo? Bien, antes de que nos corten, ¿qué busca la norma 164 en materia de agua? ¿Sí? Asegurar el uso eficiente del agua y su aprovechamiento sustentable, preservando la calidad y cantidad, buscando fuentes alternativas de suministro y disminuyendo la descarga de aguas residuales, separación de drenajes, tratamiento de aguas